Estimadas amigas y amigos, continuaremos hoy la narrativa evolutiva ocurrida a partir de la creación del Parque Nacional, que como ya hemos mencionado, el uso y la costumbre denominó en su momento Rancho Grande por las instalaciones allí presentes. Por cierto, en el mencionado memorándum que dio origen a este parque, Pittier recomienda expresamente crear una extensa red de parques nacionales en todo el territorio. Oigan bien este concepto. Año 37, una extensa red de parques nacionales. Claro, igual como ocurre con un ser humano, ¿verdad? Que hay que esperar que crezca, que se desarrolle. No se puede apresurar la evolución. Mucho era que en aquel momento se hubiese tomado esa extraordinaria decisión. Bueno, en esta temática pues ocurre de la misma manera. Hay que ir consolidando esos conceptos. Retomemos el momento en que nace formalmente nuestro Parque Nacional y entendamos que para que una idea de esa naturaleza fuese comprendida, consolidada y además desarrollada ulteriormente, era necesario disponer de un conjunto de cosas totalmente inexistentes en aquel momento. Pittier seguramente tenía más claro que ningún otro que su edad era seguramente su principal limitación. Uno intuye que un hombre de su determinación, ¿verdad?, no se iba a dejar amilanar por esa, digamos, pequeñez de tener 76 años. Pero tenía claro que para lograr ese propósito se requerían un par de cosas sencillas que el doctor Ernest no había podido disponer 60 años atrás, cuando estuvo participando, como ya hemos mencionado en otro programa, en diferentes iniciativas. Lo primero era disponer de una sólida unidad administrativa dentro del esquema de la administración pública. Eso significa recursos presupuestarios anuales garantizados. Y lo segundo era disponer del personal calificado y competente que garantizara la ejecución y continuidad de las iniciativas que sería necesario implementar al recibir inobjetablemente la luz verde que el presidente López Contreras le diera. Bueno, Pittier no disponía ninguna de ellas. Su función básica era, recordemos, jefe de un servicio donde prácticamente era él solo. Claro que con un hombre de estas categorías los días no tenían 24 horas. Él no se iba a encasillar ahí en la función específica de actividades botánicas, sino que iba a iniciar lo que una magnífica biografía elaborada por la doctora Yolanda Teixeira denomina con absoluta propiedad la modernización difícil. Esa era la tarea que emprendía a los 76 años Henri Pittier. De modo que en abril de ese año 37, ya creado el parque, creado en un papel, por supuesto, en un decreto, yo me imagino que le deben haber dicho, doctor Pittier, tome, aquí tiene su parque, más nada. Bueno, pero en abril, un mes después, o un par de meses después de la creación, se constituye del MAC, el Ministerio de Agricultura, óigase bien, la Dirección de Tierras, Bosques y Aguas, y que inicia sus actividades con unos servicios, y escuchen bien los nombres, las denominaciones de esos servicios: bosques y aguas, tierras baldías, técnicas de reforestación, tala y quema con fines agrícolas, explotación de productos forestales y caza y pesca. Bueno, para dirigir eso fue comisionado el doctor Miguel Parra Sanoja. Bueno, fíjense los nombres de las dependencias que he señalado. Eso no tenía precedentes en la historia de Venezuela. Ninguno. De modo que con esa dependencia creada allí en el abril del 37, se da inicio formal a la gestión ambiental en el capítulo de los recursos naturales renovables, que culminaría exactamente 40 años después, en abril del año 77, con la creación del Ministerio del Ambiente y de los Recursos
naturales renovables. Vean el porqué del origen de los nombres en un momento dado. El Marne, como se le conoció entonces. El segundo elemento que Pittier no tenía, Pittier lo abordó como a él le gustaba, enseñando directamente sobre el terreno, con rigor académico. De modo que se creó en el ministerio la Escuela Superior de Agronomía y Zootecnia, que años después se convertirían en la Facultad de Ciencias Veterinarias y en 1945 en la Facultad de Agronomía, ambas adscritas a la Universidad Central de Venezuela. Vean la evolución, cómo fue ocurriendo. Allí se empezó a formar, en esos años, una constelación de hombres y mujeres que dejaron su huella tanto en la agricultura como en la gestión ambiental. Fíjense que la educación en estos temas, un tanto inéditos, se hacía en el propio ministerio. Eso se repitió simultáneamente en los despachos de Sanidad y en el Ministerio de Obras Públicas, como veremos en su momento dentro de algunos programas. Claro, es difícil mencionar a todos esos extraordinarios y competentes ciudadanos que allí se formaron. Muchos fueron ministros, directores de instituciones, etc. Pero quiero destacar por la trascendencia que tuvieron al doctor Francisco Tamayo y al doctor Tobías Láser, porque fueron alumnos y docentes simultáneamente. El doctor Láser era médico graduado en la Universidad Central de Venezuela, pero con una inclinación hacia la botánica. Igualmente el doctor Tamayo, quien mantenía una larga relación con Pittier desde los años 20. Tamayo ya era un hombre maduro en esos momentos. Y de alguna manera se consideran entre los continuadores estelares de la labor de Pittier. Por cierto, entre el cuerpo docente que estuvo allí, estuvo el doctor Jesús María Bianco, que se había graduado de farmacéutico y era un experto en botánica, profesor allí en esos eventos. El gran doctor Bianco, rector del alma mater en los tiempos en que yo estudié. De manera que el Parque Henri Pittier se convirtió en un centro de conocimiento de los ecosistemas tropicales, con una constelación de participantes extraordinarias. Por cierto, hay una anécdota asociada y por dónde vino el nombre de Rancho Grande, porque en los años 30 la familia Gómez quiso establecer allí un hotel de altísimo lujo, siguiendo los patrones de europeos, y contrataron un brillante ingeniero francés. La muerte de Gómez impidió que ese hotel se culminara, pero quedaron unas instalaciones que con el tiempo se convirtieron en la estación biológica de Rancho Grande para la gran satisfacción de Pittier. Con el tiempo, esa estación biológica se le daría el nombre del doctor Alberto Fernández Yepes, un distinguido docente de la Facultad de Agronomía y miembro de una dinastía familiar, todos vinculados al conocimiento del Parque Henri Pittier. Sería en 1958 cuando se creó dentro del Ministerio de Agricultura la Dirección de Parques Nacionales, bajo la conducción de uno de los hombres legendarios en la temática de los parques nacionales, el doctor José Rafael García, de quien extensamente nos referiremos en su momento, porque bajo su tutela estuvo 40 años al frente de ese servicio. Se desarrolló el Sistema Nacional de Parques Nacionales que Henri Pittier había señalado en su ya tantas veces mencionado memorando. Ahí ven cómo evolucionó uno de los temas más importantes de nuestra historia ambiental. Seguiremos con otros temas adelante. Muchas gracias.